El viento aullaba como un lobo herido, arrastrándose por los pasillos del castillo de Achtice con un sonido que parecía gemir en la oscuridad. Las paredes de piedra, gruesas y frías, guardaban secretos que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Las antorchas, clavadas en los muros, proyectaban sombras que se retorcían como si estuvieran vivas, como si supieran algo que los vivos ignoraban. Y en el corazón de aquella fortaleza maldita, en una habitación que olía a hierbas secas y cera derretida, Elizabeth Bathory se miraba en el espejo. No era un espejo cualquiera. Era un objeto antiguo, un relicario de plata desgastada que había pertenecido a su madre, y a su abuela antes que a ella. El marco estaba adornado con figuras retorcidas, como almas atrapadas en un purgatorio de metal. Se decía que el espejo tenía el poder de mostrar no solo el rostro, sino también el alma de quien se reflejaba en él. Elizabeth lo había despreciado durante años, considerándolo una superstición de viejas. Pero esa noche, algo la había llevado a sacarlo de su escondite. La llama de la vela parpadeó, y por un momento, el reflejo de Elizabeth se distorsionó. Su rostro, normalmente sereno y hermoso, se volvió demacrado, casi cadavérico. Sus ojos, que habían sido descritos como profundos como el abismo, ahora parecían hundidos. Su boca, que tantas veces había sonreído con crueldad, se torció en una mueca de dolor. ¿Qué me estás diciendo?, susurró Elizabeth, acercándose más al espejo, hasta que su aliento empañó la superficie. No hubo respuesta, pero en el reflejo, algo se movió. Una sombra que no pertenecía a la habitación. Una mancha oscura que se arrastraba por el suelo, como si fuera líquida, hasta detenerse a sus pies. Elizabeth sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero no apartó la mirada. No podía. Algo en esa sombra la llamaba, la atraía como un imán. ¿Eres tú?, preguntó, y esta vez su voz tembló. La sombra se alzó, tomando forma. Era una figura femenina, envuelta en un vestido blanco que parecía flotar en el aire. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero Elizabeth podía sentir su mirada, fría como el acero, perforándola hasta lo más profundo de su ser. Tú lo elegiste, dijo la figura, y su voz era un susurro que resonaba en la mente de Elizabeth. No, murmuró Elizabeth, pero su negación sonó débil, incluso para ella misma. La sangre lo es todo, continuó la figura, acercándose más. La sangre te mantiene joven, te mantiene poderosa. Pero la sangre tiene un precio, Elizabeth. Y tú lo has pagado. El espejo se empañó de repente, y cuando Elizabeth intentó limpiarlo con la mano, la superficie se quebró, como si algo desde el interior hubiera golpeado con fuerza. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras retrocedía, tropezando con el borde de la cama. El espejo estaba intacto, pero la figura había desaparecido. Solo quedaba su propio reflejo, pálido y tembloroso. No soy yo, susurró, llevándose las manos al rostro. No soy yo. Pero en el fondo, lo sabía. Lo había sabido desde el principio. Desde la primera vez que había sentido el poder de la sangre, el calor que corría por sus venas cuando la vida de otra se escapaba entre sus dedos. Lo había sabido, y lo había aceptado. El castillo de Achtice no era solo su hogar. Era su prisión, su reino, su infierno. Y ella, Elizabeth Bathory, era su reina. Elizabeth se levantó de la cama, tambaleándose, y se acercó a la ventana. La noche era negra, sin luna. El viento golpeaba los cristales con furia. Abajo, en el patio del castillo, las sombras se movían, pero no eran sombras normales. Eran figuras, siluetas que se deslizaban sin hacer ruido, como fantasmas. Elizabeth las había visto antes, pero nunca tan claramente. ¿Qué quieren de mí?, preguntó en voz baja, como si esperara que las sombras le respondieran. Pero no hubo respuesta. Solo el viento, que parecía susurrar su nombre una y otra vez. Elizabeth cerró los ojos,
tratando de calmar el latido acelerado de su corazón. Sabía que no podía seguir así. Las visiones, las sombras, las voces, todo se estaba volviendo más intenso, más real. Y lo peor era que ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que no. ¿Estoy perdiendo la razón?, preguntó en voz baja. Pero nadie respondió. Se volvió hacia el espejo, que seguía intacto en su lugar. Por un momento, pensó en romperlo, en destruirlo para siempre. Pero algo la detuvo. Una voz en su mente, susurrando que el espejo era su única conexión con la verdad. Con lo que realmente era. No, dijo en voz alta, como si pudiera ahuyentar los pensamientos. No soy yo. Pero las sombras seguían allí, en el patio, mirándola. Y en el fondo, Elizabeth sabía que no podía escapar de ellas. Nunca podría. Esa noche, Elizabeth no durmió. Se quedó sentada en su sillón, mirando el fuego en la chimenea, tratando de no pensar en las sombras, en el espejo, en las voces. Pero era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la figura del espejo, su velo flotando en el aire, sus palabras resonando en su mente. La sangre lo es todo. Elizabeth se levantó de repente, decidida. No podía seguir así. Tenía que hacer algo, tenía que recuperar el control. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Se dirigió a la puerta de su habitación y la abrió con fuerza. En el pasillo, una sirvienta joven, de no más de 16 años, estaba barriendo el suelo. La chica levantó la vista, sorprendida por la repentina aparición de su señora. «¿Mi señora, necesita algo?», preguntó, con una voz temblorosa. Elizabeth la miró fijamente, y por un momento, la vio no como una persona, sino como algo más. Algo que podía usar, algo que podía controlar. «Sí», dijo Elizabeth, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ven conmigo». La chica dudó, pero no tuvo más remedio que obedecer. Elizabeth la llevó de vuelta a su habitación, cerrando la puerta con llave detrás de ellas. El espejo seguía allí, reflejando la escena con una claridad inquietante. «¿Mi señora, qué?», comenzó a decir la chica, pero Elizabeth la interrumpió. «Cállate», dijo, y su voz era fría como el acero. «Esto no va a doler. Mucho». Y antes de que la chica pudiera reaccionar, Elizabeth sacó un cuchillo. La hoja brilló a la luz de la vela, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Luego, el silencio se rompió con un grito. Pero no duró mucho. Cuando terminó, Elizabeth se miró en el espejo. Esta vez, su reflejo era el de siempre. Hermoso, sereno, poderoso. Las sombras habían desaparecido, y las voces se habían callado. «La sangre lo es todo», susurró, y esta vez, sonrió. Pero en el fondo, sabía que no sería suficiente. Nunca lo sería. Porque el precio de la sangre no era solo la vida de los demás. Era su propia alma. Y Elizabeth Bathory ya no tenía alma. La infancia de Elizabeth Bathory no fue como la de otras niñas. Nació en 1560 en el seno de una de las familias más poderosas. Los Bathory, una estirpe que se enorgullecía de su linaje y de su influencia en la corte real. Desde pequeña, Elizabeth fue criada en un mundo de lujos y privilegios, pero también de oscuridad y secretos. Su familia no era como las demás. Los Bathory tenían una reputación que iba más allá de la nobleza. Se decía que estaban malditos, que su sangre llevaba consigo una mancha que no podía ser lavada. Su madre, Anna Bathory, era una mujer fría y distante. Más interesada en las intrigas políticas que en el bienestar de su hija. Su padre, George Bathory, era un hombre severo, obsesionado con mantener el honor de la familia. Elizabeth creció en un ambiente donde el amor era una moneda de cambio. Y la compasión, una debilidad.
Pero ella no era débil. Desde muy joven, mostró una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable. Leía vorazmente, devorando libros de historia, filosofía, y sobre todo, de ocultismo. Fue su abuela, Clara Báthory, quien primero le habló de los antiguos rituales, de los poderes que podían obtenerse mediante el sacrificio. Clara era una mujer misteriosa, de mirada penetrante y sonrisa enigmática. Pasaba horas en su biblioteca, rodeada de libros antiguos y objetos extraños. A Elizabeth le fascinaba aquel mundo oculto, y su abuela lo sabía. El poder no se regala, le dijo Clara una noche, mientras observaban las llamas de la chimenea. El poder se toma. Y a veces, para tomarlo, hay que pagar un precio. ¿Qué tipo de precio?, preguntó Elizabeth, sus ojos brillando con interés. Clara sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El más alto de todos, respondió. La sangre. Elizabeth no entendió del todo en ese momento, pero las palabras de su abuela quedaron grabadas en su mente, como una semilla que esperaba el momento adecuado para germinar. A los 11 años, Elizabeth fue prometida en matrimonio a Ferenc Nadasdy, un noble húngaro conocido por su crueldad en el campo de batalla. Ferenc era mayor que ella, pero Elizabeth no se sintió intimidada. Al contrario, vio en él a un igual, alguien que entendía que el poder no se obtenía mediante la bondad, sino mediante la fuerza. La boda se celebró cuando ella tenía 15 años, y aunque no fue un matrimonio por amor, Elizabeth supo cómo sacar provecho de la situación. Ferenc era un hombre violento, pero también inteligente. Reconoció en Elizabeth a una mujer ambiciosa, alguien que no se conformaría con ser una simple esposa. Juntos, formaron una alianza poderosa. Ferenc se ocupaba de los asuntos militares y políticos, mientras Elizabeth administraba sus propiedades. Con mano de hierro. Pero había algo más, algo que Ferenc no sabía. Elizabeth había comenzado a experimentar con el dolor. Al principio, fueron pequeñas cosas. Castigos excesivos a los sirvientes que cometían errores, golpes a los animales que no obedecían. Pero con el tiempo, su sed de control se volvió más oscura, más insaciable. Descubrió que la sangre la fascinaba, no solo por su color, sino por lo que representaba, la vida, la fuerza, la juventud. El primer asesinato fue casi un accidente. Una sirvienta, una joven de no más de 16 años, había derramado vino sobre el vestido favorito de Elizabeth. En un arranque de ira, Elizabeth la golpeó con un candelabro, una y otra vez, hasta que la muchacha cayó al suelo, inconsciente. Cuando Elizabeth vio la sangre manchando el suelo, algo dentro de ella se despertó. No fue horror lo que sintió, sino euforia. Limpia esto, ordenó a las otras sirvientas, que observaban la escena con terror. Y que nadie hable de lo ocurrido. Nadie lo hizo. Y así, Elizabeth descubrió que podía hacer lo que quisiera, siempre y cuando mantuviera el control. Pero el control era algo frágil, y con cada vida que tomaba, su sed de sangre crecía. Fue después de aquel primer asesinato que Elizabeth comenzó a experimentar con rituales. Había leído sobre ellos en los libros de su abuela, pero nunca los había puesto en práctica. Ahora, con la sangre de la sirvienta aún fresca en sus manos, decidió que era el momento. Se encerró en su habitación, con solo una vela y un cuchillo como compañía. Dibujó un círculo en el suelo con tiza, colocando velas en cada punto cardinal. En el centro, puso un cuenco de plata, lleno con la sangre de la sirvienta. Luego, comenzó a recitar las palabras que había memorizado de uno de los libros de su abuela. Por la sangre que corre, por la vida que se escapa, te invoco, susurró, su voz temblando. Al principio, no pasó nada. Pero luego, el aire en la habitación se volvió frío, y las velas parpadearon. Elizabeth sintió una presencia, algo que no podía ver pero que estaba allí, observándola. ¿Quién eres?, preguntó, tratando de mantener la calma. No hubo respuesta,
pero en el círculo, la sangre comenzó a burbujear, como si estuviera viva. Elizabeth sintió una oleada de energía, como si algo se hubiera conectado con ella. Era una sensación embriagadora, poderosa y adictiva. A partir de ese día, Elizabeth comenzó a buscar más. Más sangre, más poder, más control. Las sirvientas jóvenes eran sus favoritas, especialmente las de cabello rubio y piel clara. Creía que su sangre era más pura, más efectiva. Las llevaba a sus aposentos con la promesa de trabajo, de una vida mejor. Y luego, las sometía a horrores inimaginables. Algunas morían rápidamente, víctimas de golpes o cortes profundos. Otras duraban días, incluso semanas, mientras Elizabeth experimentaba con ellas. Descubrió que la sangre de las jóvenes era más poderosa, más vital. Y cuanto más sufrieran, más efectiva era. Pero no todo era sadismo. Elizabeth creía, de verdad, que la sangre la mantenía joven. Cada vez que se bañaba en ella, sentía una energía renovada. Aunque su rostro seguía mostrando las marcas de la edad, su mente se mantenía aguda, su cuerpo fuerte. Sin embargo, algo más estaba cambiando en ella. Las sombras que antes solo veía en el espejo comenzaron a aparecer en los pasillos del castillo. Voces susurraban su nombre en la oscuridad, y a veces, veía figuras que no estaban allí. Sabía que no eran imaginaciones suyas. Eran las almas de las que había matado, regresando para atormentarla. ¿Qué quieren?, preguntó una noche, mientras observaba a una de las figuras desde la ventana de su habitación. Justicia, respondió la figura, y esta vez, Elizabeth reconoció la voz. Era la de la primera sirvienta que había matado, la que había derramado el vino. No hay justicia para mí, murmuró Elizabeth, cerrando los ojos. Soy intocable. Pero en el fondo, sabía que no era cierto. Las sombras seguían allí, en el patio, mirándola. Y en el fondo, Elizabeth sabía que no podía escapar de ellas. Nunca podría. El castillo de Achtice se alzaba como una sombra gigantesca sobre el paisaje húngaro, sus torres puntiagudas perforando el cielo gris como dedos esqueléticos. Dentro de sus muros, el aire era denso, cargado con el peso de secretos innombrables. Los pasillos, largos y serpenteantes, resonaban con ecos de pasos que nunca parecían pertenecer a nadie. Las paredes, gruesas y frías, guardaban historias que nadie se atrevía a contar. Y en el corazón de aquella fortaleza maldita, Elizabeth Bathory reinaba con una crueldad que helaba la sangre. Pero el castillo no era solo su reino, era su prisión. Cada habitación, cada rincón, parecía estar impregnado de una energía oscura que se alimentaba de sus actos. Las jóvenes que entraban en sus muros rara vez salían con vida. Elizabeth las elegía cuidadosamente, doncellas de familias pobres, huérfanas, mujeres que nadie extrañaría. Las llevaba a sus aposentos con la promesa de trabajo, de una vida mejor. Y luego, las sometía a horrores inimaginables. En lo más profundo del castillo, en una habitación que olía a hierbas secas y cera derretida, Elizabeth llevaba a cabo sus rituales. La habitación estaba iluminada por velas, cuyas llamas parpadeaban como si estuvieran vivas. En el centro de la estancia, había una bañera de mármol, tallada con figuras retorcidas que parecían sufrir en silencio. La bañera estaba llena de sangre, aún caliente, que Elizabeth había extraído de sus víctimas. Se desnudó lentamente, sintiendo el frío de la habitación en su piel. Luego, entró en la bañera, sumergiéndose en el líquido espeso y oscuro. La sangre la cubrió por completo, y por un momento, sintió una oleada de energía. Era una sensación embriagadora, poderosa y adictiva. La sangre lo es todo, susurró, cerrando los ojos. La sangre me mantiene joven. La sangre me hace poderosa. Pero incluso en ese momento de éxtasis, algo la perturbaba.
Las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse, como si estuvieran observándola. Y en el aire, había un susurro, una voz que no podía identificar pero que resonaba en su mente. ¿Quién eres?, preguntó, abriendo los ojos de repente. No hubo respuesta, pero las sombras se acercaron, tomando forma. Eran figuras humanas, pero distorsionadas, como si estuvieran hechas de humo y oscuridad. Elizabeth las reconoció de inmediato, eran las almas de las que había matado. ¿Qué quieren?, preguntó, tratando de mantener la calma. Justicia, respondió una de las figuras. Su voz era un susurro que resonaba en la mente de Elizabeth. Pagarás por lo que has hecho. Elizabeth se rió, pero su risa sonó hueca, falsa. No hay justicia para mí, dijo. Soy intocable. Pero en el fondo, sabía que no era cierto. Las sombras seguían allí, observándola, esperando. Y en el fondo, Elizabeth sabía que no podía escapar de ellas. Nunca podría. El castillo de Achtice se convirtió en un lugar de pesadilla. Las jóvenes que entraban en sus muros rara vez salían con vida. Elizabeth las elegía cuidadosamente, doncellas de familias pobres, huérfanas, mujeres que nadie extrañaría. Las llevaba a sus aposentos con la promesa de trabajo, de una vida mejor. Y luego, las sometía a horrores inimaginables. Descubrió que la sangre de las jóvenes era más poderosa, más vital. Y cuanto más sufrieran, más efectiva era. Pero no todo era sadismo. Elizabeth creía, de verdad, que la sangre la mantenía joven. Cada vez que se bañaba en ella, sentía una energía renovada. Aunque su rostro seguía mostrando las marcas de la edad, su mente se mantenía aguda, su cuerpo fuerte. Sin embargo, algo más estaba cambiando en ella. Las sombras que antes solo veía en el espejo comenzaron a aparecer. Voces susurraban su nombre en la oscuridad, y a veces, veía figuras que no estaban allí. Sabía que no eran imaginaciones suyas. Eran las almas de las que había matado, regresando para atormentarla. ¿Qué quieren?, preguntó una noche, mientras observaba a una de las figuras desde la ventana de su habitación. Justicia, respondió la figura, y esta vez, Elizabeth reconoció la voz. Era la de la primera sirvienta que había matado, la que había derramado el vino. No hay justicia para mí, murmuró Elizabeth, cerrando los ojos. Soy intocable. El día de su arresto, Elizabeth no opuso resistencia. Sabía que había llegado el final. Pero incluso cuando la encerraron en su propio castillo, en una habitación sin ventanas, seguía sintiendo que tenía el control. Después de todo, ¿qué podían hacerle? Era una Báthory. Era intocable. O eso creía. Pero en el fondo, sabía que no era cierto. Las sombras seguían allí, en el patio, mirándola. Y en el fondo, Elizabeth sabía que no podía escapar de ellas. Nunca podría. Elizabeth Báthory murió en 1614, encerrada en su castillo. Nunca fue juzgada formalmente, pero su nombre quedó grabado en la historia. La condesa sangrienta, la asesina más prolífica de todos los tiempos. O al menos, eso es lo que dicen. Pero la historia tiene una forma peculiar de distorsionar la verdad. ¿Fue Elizabeth realmente una monstruosa asesina, o fue víctima de una conspiración? ¿Fueron sus crímenes producto de su propia locura, o de algo más oscuro, algo sobrenatural? El castillo de Achtice sigue en pie, aunque en ruinas. Y si te acercas lo suficiente, en una noche fría y silenciosa, quizás puedas escuchar los lamentos de las que murieron dentro de sus muros. O quizás, solo sea el viento. Pero, ¿y si no lo es?